Los amigos de los anfibios. Episodio 35. Las garzas. Nos encontramos en uno de los cada vez más escasos humedales costeros, bien conservados, que quedan en la península ibérica. Estos ecosistemas son un paraíso para muchos animales, y especialmente para el grupo de las aves, que encuentran aquí las condiciones ideales para vivir, alimentarse, reproducirse y pasar el invierno. Dentro de las aves, quizá uno de los grupos más conocidos, pero no por ello menos hermoso, sea el de las garzas, uno de los grupos de aves acuáticas más característico de estos ecosistemas. Una de las especies de garzas más frecuentes aquí y que pasan todo el año en la península son las garcetas comunes. De plumaje totalmente blanco, las garcetas comunes poseen las características propias de todas las garzas: un aspecto bello y elegante, cuello largo, patas largas y un pico alargado y afilado que actúa como un auténtico arpón viviente. Aquí la vemos moviendo rápidamente sus patas para mover los limos y fangos y poner al descubierto unos pequeños animales de los cuales se alimenta. No lejos de allí tenemos a la garza real, la garza más grande y quizá más llamativa de la península ibérica. Más grande que las garcetas comunes, más colorida y con sus movimientos elegantes y pausados, la garza real destaca entre otras aves acuáticas. Esta garza, que vemos posada en una caseta de labradores, nos muestra la gran capacidad de adaptación que tienen estos animales a las transformaciones muchas veces dramáticas que el ser humano causa en estos ecosistemas. Muchas garzas viven ahora adaptadas a un paisaje de cultivos, como por ejemplo los campos de arroz. Para las garzas reales, lugares como los arrozales, presentes en tantos de nuestros humedales, son hábitats idóneos que han sabido aprovechar para sobrevivir. Y desde su peculiar posadero, observa cómo otro miembro de su misma especie captura, gracias a sus movimientos lentos y pausados, y a su aguda vista, un cangrejo de río. Pocas imágenes son tan emblemáticas de nuestros humedales como la de una bella garza real observando su ambiente. En este caso, un arroyo que pasa por un barranco y que proporciona excelentes posibilidades, tanto para pescar como para refugiarse. Las garzas reales pasan todo el año en la península, alimentándose de un amplio abanico de presas, desde invertebrados hasta peces, anfibios o reptiles, como por ejemplo serpientes acuáticas. Con su poderoso pico y su aguda vista, pocas presas se escapan de la robusta y hermosa garza real. Esta garza normalmente es solitaria, pero en zonas donde el alimento es abundante, podemos verla también en grupos. Otra bonita garza es la garceta grande. Tiene un tamaño parecido al de la garza real, pero su plumaje es totalmente blanco, con el pico anaranjado y las patas oscuras. Esta garza, para capturar a sus presas, se queda a veces quieta en aguas poco profundas a esperar a que alguna presa pase cerca de ella, o las acecha lentamente.
aunque no siempre acierta. Hasta hace poco tiempo, la garceta grande solo pasaba algunas veces el invierno en la península, pero de un tiempo a esta parte, cada vez son más los ejemplares que llegan a pasar el invierno e incluso se quedan aquí a reproducirse. Otra simpática garza es la garcilla bueyera, de un tamaño parecido al de la garceta común, y también con un plumaje totalmente blanco, pero a diferencia de esta, su pico es anaranjado, y suele tener unas plumas de color dorado en la parte superior de la cabeza y en el pecho, sobre todo en la época de cría. A diferencia, por ejemplo, de la garza real, que es más solitaria, es habitual ver a las garcillas bueyeras en grandes o pequeños grupos, tanto en zonas de alimentación como en zonas para dormir. El nombre de garcilla bueyera es debido a que es frecuente observar a esta garza posada sobre grandes animales, como vacas o bueyes, alimentándose de sus parásitos. Esta costumbre, aparte de ser una estupenda adaptación al medio transformado por el ser humano, también dice mucho del papel beneficioso que pueden tener estas aves para una actividad humana como es la ganadería. En los humedales no solo habitan garzas, sino muchas otras aves, fochas, gallinetas, patos, convirtiendo estos hábitats en auténticos santuarios de vida y de biodiversidad. Pero continuando con las garzas, vamos a hablar ahora de otra curiosa especie, que pasa con nosotros sobre todo la primavera y el verano, migrando hacia África normalmente en invierno. Es la llamativa garcilla cangrejera. Se trata de una garza de mediano tamaño, similar al de la garcilla bueyera, pero tiene un plumaje más llamativo, sobre todo en la época nupcial, que se alimenta de pequeños peces, invertebrados y también anfibios. Aunque le gusta vivir entre la densa vegetación palustre, también se muestra muy dependiente de los arrozales, lo que pone de relevancia estas zonas para la conservación de estos animales. Moviéndose sigilosamente entre la vegetación acuática, la garcilla cangrejera captura con gran precisión a sus presas, en este caso pequeños peces. La amenaza fundamental detectada radica en la destrucción y degradación de humedales. La contaminación del agua, principalmente en arrozales, que son un hábitat de gran importancia en la península ibérica, disminuye la cantidad de presas disponibles. Aunque muchas veces es solitaria, comparte las mismas zonas de reproducción que otras garzas, como las garcillas bueyeras. En esta imagen podemos ver a las dos especies, para apreciar mejor sus diferencias. Es esta una garza que suele ser activa a primeras horas de la mañana y a últimas de la tarde, pasando el resto del día descansando. Y no le gusta que la molesten. Si observamos con atención, en lo más profundo de las cañas se oculta una de las garzas, en mi opinión, más bonitas que existen. Se trata de la garza imperial.
Es casi tan grande como la garza real, pero con colores más llamativos y un aspecto en general mucho más esbelto y estilizado. Su comportamiento es algo más tímido que otras garzas, estando muy a gusto, medio escondida entre la vegetación, a la espera que alguna presa se le ponga a tiro. Pero al igual que otras garzas, también depende para alimentarse en gran medida de zonas como los arrozales. Es esta una garza que, al igual que la cangrejera, se reproduce en la península, pasando aquí la primavera y el verano, migrando hacia África en invierno. La bonita garza imperial es un ave sigilosa, que pasa menos tiempo al descubierto que la garza real, y suele deambular entre los carrizales. Sus largos dedos le facilitan caminar sobre la vegetación flotante. Este ave es más activa al amanecer y al anochecer, y descansa junto a otras aves en el periodo central del día y por la noche. Pero incrementa su actividad diurna cuando está criando a sus pequeños. Al igual que a tantos animales, también es muy sensible a la alteración del hábitat y otras amenazas como los plaguicidas y otros productos que contaminan su ecosistema, afectando irremediablemente a esta elegante y estilizada garza. Ahora podemos observar otra interesante y bonita especie de garza, el martinete común. En este caso, a una pareja de adultos con un juvenil, posiblemente la cría del año. Como podemos observar, es evidente la diferencia de coloración de las plumas entre un juvenil y un adulto. Ahora están descansando, pues el martinete es una especie de garza de costumbres crepusculares y nocturnas, descansando en lo más profundo de la vegetación durante el día. Tiene un aspecto más compacto que otras garzas, y es notable la escasa longitud de su cuello, si lo comparamos con otras especies como la garceta común o la garza real. También se caracteriza por sus ojos, que son de color rojo intenso. El martinete común es una especie muy distribuida, estando presente prácticamente en casi todos los continentes. El esquivo martinete, como hemos dicho, es una garza de hábitos nocturnos, que inicia su actividad cuando el resto de especies se retiran a descansar. Es entonces cuando este ave de bello plumaje se dirige hacia sus cazaderos habituales, donde captura anfibios, peces y grandes invertebrados acuáticos. Muy ligado a la existencia de riberas bien conservadas y de humedales con abundante vegetación palustre, el martinete común parece mostrar algunos síntomas de recuperación de sus poblaciones tras años de declive. Una muestra más de la gran capacidad de adaptación de estos animales, que resisten y tratan de adaptarse pese a todas las alteraciones que el ser humano ha provocado y provoca en sus hábitats. Con las últimas luces del día, una garza imperial, a la que ya hemos conocido, se dispone a alimentarse, y desde su posición entre la vegetación acuática va a poder observar a otra curiosa especie de garza. Se trata del abetorillo común, un ave pequeña. De hecho, se trata de la especie de garza más pequeña que se reproduce en Europa, la más pequeña de la península ibérica.
Parece que incluso el joven martinete se quede mirando al pequeño avetorillo, pues no siempre es fácil de observar. De hecho, el avetorillo es un ave crepuscular y solitaria que suele vivir solo o en pareja, moviéndose entre la densa vegetación de manera muy sigilosa, por lo que encontrar u observar al avetorillo a veces suele ser bastante difícil. La garza imperial, por su parte, no presta ningún interés al avetorillo y permanece en su posición a ver si puede capturar alguna presa. Por su parte, el avetorillo también busca comida. Esta es variada, pero es esencialmente insectívora y toma insectos acuáticos adultos y larvas de otros insectos, como de escarabajos, grillos, saltamontes, etc. Pronto oscurecerá y la garza imperial apura las últimas horas de luz para buscar alimento. Nosotros vamos a despedirnos del pequeño y simpático avetorillo, que va a seguir moviéndose entre la densa vegetación para buscar su sustento. Hemos visto, pues, algunas especies de garza que habitan en la península ibérica. Existen más, como la llamada garceta dimorfa o el escaso y misterioso avetoro. Aún así, espero que esta visión resumida de las garzas que habitan la península sirva para concienciar acerca de lo hermosas e interesantes que son estas aves, que aún hoy en día sobreviven en unos ambientes tan castigados como son los humedales. Esperemos que en el futuro estos ecosistemas sigan en condiciones para que podamos seguir conociendo y disfrutando de aves tan hermosas como son las garzas.